Hola, este es el segundo video de la clase de gasto público y eficiencia. Vamos a ver ahora dos distintos tipos de eficiencia productiva. La eficiencia económica la vamos a dejar para la próxima clase, específicamente el análisis costo-beneficio. La eficiencia técnica se refiere particularmente a la utilización adecuada de los factores de producción con las que cuentan las empresas, en este caso el sector público, mientras que la eficiencia asignativa se refiere a la combinación adecuada de factores de producción que se emplean en la forma más adecuada posible. ¿Listo? Vamos a ver estos dos tipos de eficiencia. Entonces empecemos con la eficiencia técnica. ¿Qué es lo que implica la eficiencia técnica? Implica que el sector público está produciendo sobre su frontera de posibilidades de producción, es decir, que con menos factores de producción de los que está usando, no podría producir ya lo mismo, ¿sí? Esto significa que los factores de producción están siendo usados de la mejor forma posible. Hay varias razones por las que la ineficiencia técnica podría presentarse. Una de ellas es que los recursos estén espacialmente distribuidos de manera inadecuada, ¿sí? Y la otra es una conocida por ustedes, que es la ineficiencia X, la estudiamos en política económica, y que se refiere, bueno, y hace parte de la teoría de la burocracia y se refiere a que los funcionarios públicos no tienen incentivos para minimizar los costos de producción dada la ausencia de competencia en el sector. Bueno, entonces empecemos a utilizar esta herramienta muy sencilla que utiliza Albi y sus coautores para explicar la eficiencia técnica. Entonces vamos a suponer que el sector público produce un solo bien o servicio que llamamos y para ello utiliza K y L. Sé que los tenemos aquí en el eje vertical y horizontal respectivamente. Estas curvas que les estoy señalando aquí con el cursor corresponden a isocuantas. Recuerden que las isocuantas representan diferentes combinaciones de factores productivos que proporcionan una misma cantidad de productos. Entonces, Y0 y Y1 corresponden a los niveles de producción 0 y 1 respectivamente. Entonces, fíjense que si utilizamos una combinación o si el sector público utiliza una combinación A de factores de producción para producir Y0, quiere decir que está siendo ineficiente. ¿Cómo medimos ese grado de ineficiencia? Para ello se puede utilizar una medida conocida como la medida de Debré y Farrell. Corresponde esta medida a la fracción máxima en la que se pueden reducir K y L sin que se reduzca Y, ¿sí? Esta es la orientación input de la medida de eficiencia técnica. Ahora vamos a ver la orientación output. Bueno, entonces supongan que la situación inicial es que se está produciendo Y0 usando A, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el sector público. Entonces, la medida de ineficiencia que vamos a llamar lambda va a corresponder a OB, que corresponde a los factores de producción que deberían usarse para producir Y0, sobre OA, que es la combinación A, es la combinación que efectivamente se está usando para producir Y0. ¿Sí? Entonces, si lambda tiende a 1, es porque el sector público está siendo eficiente en la utilización de inputs, mientras que si lambda tiende a 0, es porque está siendo ineficiente. Entonces, esa es una opción de medida de la eficiencia. La otra opción es la llamada orientación output y de nuevo partimos de que se está usando la combinación de productos de factores de producción A para producir Y0. ¿Sí? En este caso, lo que mide la medida de Debré y Farrell es la fracción de la producción máxima que se podría alcanzar con los factores de producción empleados respecto a la que efectivamente se está alcanzando. Entonces vamos a llamar a esa medida teta, y teta sería entonces Y0 sobre Y1.
¿sí? Porque Y1 es lo que debería alcanzarse con A. Entonces, si teta tiende a 1 es porque el sector público está siendo eficiente y si tiende a 0 es porque está siendo ineficiente. Estas medidas con orientación input y output están relacionadas entre sí. Por ejemplo, tenemos que la eficiencia con orientación output implica la eficiencia con orientación input. Es decir, que si lambda es igual a 1, si y solo si teta es igual a 1. ¿Por qué se explica esto? Porque si se está alcanzando la producción máxima que podría alcanzarse con los inputs empleados, es decir, si teta es igual a 1, entonces los inputs que se emplean no podrían reducirse sin reducir la producción, es decir, lambda es igual a 1. También se tiene que lambda es igual a teta solamente si hay rendimientos constantes a escala, mientras que si hay rendimientos decrecientes a escala, entonces teta sería mayor que lambda. ¿Cómo explicamos esto? Para explicarlo, supongan que, o partamos de que lambda y teta son iguales a 1. ¿Sí? Entonces, supongan que se duplican los factores de producción. Si hay rendimientos constantes a escala, entonces la producción se duplica también. Así que lambda y teta se mantendrían iguales. Esto no sucede si los rendimientos a escala son decrecientes, porque en ese caso la producción aumenta menos. Así que, pues teta sería mayor que lambda. Cabe preguntarse entonces cuál es el enfoque más adecuado, si la orientación input o la orientación output. Y es que podría presentarse el caso en que una combinación de factores de producción A sea más eficiente que otra combinación de factores C si se usa la orientación input, pero que C sea más eficiente que A si se usa la orientación output. Entonces, pues, ¿a qué enfoque le hacemos caso? Entonces, que responden Albi y sus coautores y también otros analistas en la literatura es que eso depende de lo que se desee. Por ejemplo, el enfoque output va a ser más conveniente, o tendríamos que hacerle caso al enfoque output si de lo que se trata es de un bien o servicio público cuya provisión es incompleta o que tiene problemas de calidad. O deberíamos hacerle más caso al enfoque input si lo que se quiere es disminuir los costos sin que la calidad del bien o servicio se comprometa. Vamos ahora a explicar la eficiencia asignativa. ¿A qué se refiere la eficiencia asignativa? Esta eficiencia implica que el sector público, con el volumen de gasto que está realizando, minimiza el costo de los bienes que está ofreciendo. Mejor dicho, que está maximizando el valor del gasto público que está ofreciendo. En esa medida, la eficiencia asignativa implica la eficiencia técnica. Entonces ya no es solamente que el sector público está usando bien la tecnología, sino que además está usando la mejor tecnología. ¿Sí? Así que recuerden, la eficiencia asignativa implica la eficiencia técnica, pero no lo contrario. Miremos cómo se puede medir la eficiencia asignativa. Vamos a suponer de nuevo que el sector público produce el bien Y utilizando dos factores de producción, K y L. Bueno, entonces, para que se pueda producir Y0, veámonos en esta isocuanta, de manera eficiente desde el punto de vista de la eficiencia asignativa, entonces el sector público debe usar la combinación óptima de K y L, es decir, debe minimizar los costos de producción. Esos costos de producción pues corresponden a el precio del capital, que es R por K, y más el precio del trabajo, que es W por L. Ese punto eficiente es D, que se ubica en la curva isocoste más baja que le permite al sector público producir Y0. Bueno, entonces, D es el punto eficiente, comparémoslo para efectos de medir la eficiencia asignativa con otros puntos que no son eficientes. Por ejemplo, comparémoslo con el punto B. B es eficiente desde el punto de vista técnico, está sobre FF', pero no es eficiente desde el punto de vista asignativo. Produce Y0 al costo determinado por FF', que es superior a CC'. Entonces,
Para medir la eficiencia asignativa, tomamos la relación entre OE sobre OB. Esta relación es la relación entre el costo mínimo con el que se podría producir y el costo al que efectivamente se está produciendo. Este es el caso de B. Podemos tomar otro caso como el de A, que acá no hay eficiencia ni técnica ni asignativa. Ya habíamos dicho antes que la eficiencia técnica se mide como esta relación entre OB sobre OA, ¿sí? Es como lo que se produce, que es Y0, se podría obtener utilizando menos inputs, ¿sí? Como los que se utilizan en B, por ejemplo. Y en cuanto a la eficiencia asignativa, entonces tendríamos igualmente que es la tasa OE sobre OB, es decir, se produce Y0 a un costo que está determinado por la línea FF' en vez de CC', que está por encima de CC'. Con esto terminamos la clase de eficiencia del gasto público. Nos vemos el viernes. Ahí, aparte de volver a discutir estos temas, nos vamos a concentrar en algunos artículos que analizan la eficiencia del gasto público en Colombia. Hasta pronto.